Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Estamos aquí en Boga Mar Adentro y un nuevo programa más. ¿Qué tal? Estamos aquí con Sirel y con Belén Naves. Hola, hola. Hola a todos. ¿Qué tal estáis en vuestra semana? Con frío. No me gusta el frío. Ya ves, con demasiado frío. Pero bien, muy bien. Todo el mundo se queja por el frío, ¿eh? Todavía Sí. no... Bueno, es normal, ¿no? Es que no es muy agradable. No, la verdad es que no. Vamos a estar en casa, ¿no? Sin Es trabajar ni que nada de apetece eso. estar metido en la cama ahí con un montón de mantas y Ya ves, con la chimenea. A mí lo que no me gusta del frío es que al levantarse, a mí me cuesta horrores, Ya ves. levantarse Eso sí. de la cama tan calentito que estás ahí y levantarse encima para trabajar, ¿sabes? Encima, ¿sabes? O sea, eso ya es el colmo. Pero bueno, Sirel, no sé si tenías a alguien... Bueno, quería saludar a Tamar, que nos escucha desde Portugal. Y bueno, Belén también quería saludar a alguien. Yo quiero saludar a unas chicas que nos llamamos la hermandad, porque hay mucha unión entre nosotras y son las de mi cuarto, que es Blanca, Ana Munt, Keren, Grace y Raquel García. Un saludo para ellas. Muy bien. Yo quería saludar a mis padres, a mis hermanos. Que le y a quiero todos, mucho. Que le quiero mucho. No, pero están bien, ¿eh? Por si alguien... Pero bueno, el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre libertad, ¿no? Liberación también, que es más o menos... nosotros aquí en la Hora de Remar hemos tenido un retiro Josué y se trata de eso, ¿no? Bueno, el tema principal ha sido eso y cada uno pues ha tenido que decidir un poco sus opiniones de lo que piensan sobre ese tema. ¿Y qué pensáis sobre el tema de la liberación? ¿Empiezo yo? Vale. Empieza tú. A ver, es un tema que donde estamos nosotros, que es en Remar, pues durante todo el año ha sido como el lema para cada evento que teníamos, ya sea pues, el congreso, ya sean los retiros tanto para niños como para adolescentes, y ahora pues ha venido el retiro para jóvenes, que es de 17 en adelante, ¿no? Y es donde Alguien quiera ir a la siguiente. a la siguiente, pues aquí informaremos, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de ir y la verdad que yo esta mañana meditaba acerca de que la liberación es necesaria y Dios nos demanda a ella, porque cada uno de nosotros en mayor o menor medida estamos atados a algo. Cuando alguien es libre es que no tiene nada que le ate al pecado. Y yo pensaba que donde hay libertad no hay oscuridad, porque Dios nos llama a ser luz y esa luz solo puedes serlo si tienes esa libertad y si te sientes libre. Porque claro, muchas veces incluso pensamos que estamos siendo libres, pero en realidad tenemos una atadura. Entonces, para mí pensaba eso, de que al final Dios no va a habitar en un lugar donde haya oscuridad, donde haya ataduras, porque en este fin de semana nos decían o quien está conmigo o está contra mí. O sea, uno no puede estar en el medio, no puede ser tibio. Uno tiene que ser radical y es eso, o tienes a Dios y Dios te demanda esa completa libertad y completa entrega, o al final estás atado a algo y está antes que Dios. Entonces, bueno, esa es una pequeña conclusión. Yo creo que el que quiere ser libre tiene que reconocer que es esclavo. Y cuando tú reconoces que eres esclavo, ahí es cuando el Señor puede obrar, ¿no? Porque tú estás dispuesto a hacer lo que el Señor te dice, ¿no? Puedes ser esclavo de muchas formas, incluso a veces creo que no somos conscientes de lo que nos puede esclavizar. Y qué bueno que le digamos al Señor, ¿no? Señor, revélame lo que posiblemente me esté esclavizando y no me estoy dando cuenta, porque nos puede pasar. Y bueno, qué bueno que le podamos decir eso al Señor, ¿no? A mí, una de las frases que dijeron, a mí se me quedó, bueno, marcada, ¿no? Y la frase era: deja de vivir como fuiste criado y empieza a vivir como fuiste creado. Y es así, ¿no? A veces sí que afecta, es verdad, en nuestra vida cómo has sido criado, ¿no? Porque también depende también de cada familia y
y cada uno es un mundo, ¿no? Pero que no se quede ahí, porque hay veces que pensamos, claro, como yo he sido criado así, pues no voy a hacer cosas, en el caso, buenas, ¿no? Entonces empiezas ahí ya a autoprotegerte en las cosas que no son, ¿no? Y empiezas a poner, ¿cómo se llama? Excusas, eso, ¿no? Empiezas a excusarte y no es así, ¿no? Tenemos que romper con esas cadenas, esos hilos, también hablaban de los hilos, ¿no? Y para realmente ser libres, ¿no? Sí, al final esos hilos, como decía el predicador, cuando uno practica el pecado, esclavo del pecado es. Y todo aquello, todo empieza por algo sutil, todo empieza por algo que parece imperceptible o algo que incluso cuando uno tiene temor de Dios dice, bueno, que ya ahí en realidad lo ha perdido, ¿no? Pero dice, esto no es nada. Por esto no va a pasar nada. No va a ocurrir nada conmigo ni con mi relación personal con Dios. Pero la realidad es que sí, tú en cuanto le dejas una pequeñita puerta o un poco de abertura al enemigo, al final él viene para robar, matar y destruir. Y no se queda corto, él va a lo grande. Pero es evidente que al principio no va a empezar con lo peor que es, porque si no nos alejaríamos. O sea, no lo permitiríamos, pero yo he escuchado siempre el enemigo te promete mucho, te da poco y te lo acaba quitando todo. Entonces, te promete, pues empieza de una manera que te engatusa, que al final a la carne le gusta, le resulta pues bueno. Pero la realidad es que nosotros no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y a mí me pasó en el retiro que hubo un momento en el que al final me pudieron mis pensamientos, porque Satanás también utiliza esos pensamientos y por eso el Señor nos demanda a someter todos nuestros pensamientos a su perfecta voluntad, porque le empiezas a dar rienda suelta a lo que piensas y ahí va entrando el enemigo y te va robando esa paz. Entonces, ya lo decíamos en el programa anterior, que no permitamos que nada robe esa paz que el Señor nos da. Entonces, pues bueno. Algo que hay que tener también así es una persona también a tu lado, no estarás completamente solo, ¿no? Porque cuando ya estás completamente solo empiezas a abrir, ya sean puertas, ya sean pequeñas cosas, ¿no? Como también estaban comentando, y son las cosas que luego se van haciendo grandes, ¿no? Entonces, también como sales, puedes volver a entrar a esos, ¿no? Tenía un versículo que dice en Gálatas 5, el 1, y dice: «Estad pues firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». A veces, bueno, como estabas diciendo, o es sí o es no, ¿no? A veces decimos que sí, pero empiezas a, qué sé yo, insultar o empiezas a hacer otras cosas, ¿no? Y ahí también es los hilos esos, ¿no? Que nos dejas y como no pasa nada, pues sigues así, ¿no? Pues en verdad no es así. Tienes que romper esos hilos, ya que sean pequeños, ya sean gordos o da igual, pero hay que romper con esos, ¿no? Ser así. Sí, lo que a mí me hacía recordar cuando tú, Belén, decías que el enemigo quiere quitarnos esa paz en la mente, ¿no? Y constantemente pues, nos está atacando con dardos, constantemente nos está, nos ataca, ¿no? Pone pues eso, pensamientos o... No sé, y me hacía recordar, ¿no?, al versículo de Santiago que dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? Y qué bueno que nos podamos aferrar a eso cuando el enemigo está constantemente tirando dardos, aferrarnos a su palabra, ¿no? Y... Bueno, pero ese versículo de resistir al diablo y huirá de vosotros, lo primero que dice es someteos a Dios. Eso. Someteos a Dios. O sea, en la última prédica del domingo que compartió Rafa, a mí se me quedó grabada una parte de que
el versículo es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y siempre pensamos en todo lo demás, lo bueno. Pero hay veces, como sabemos, que la vida es complicada y vienen las situaciones difíciles, ¿no? Y se me quedaba grabado lo de que tu persona sea Dios y todo lo demás, todo lo que viene es consecuencia de estar con Dios. O sea, tanto lo positivo como lo negativo. Por ejemplo, yo quiero estar con Dios, entonces por eso una consecuencia positiva es servirle. Una consecuencia positiva es, pues yo qué sé, poder hablar de Él, tener una buena relación con tu familia, con tus hermanos. Una consecuencia negativa igual es que tengas un mal día en el trabajo y tengas que ser de luz. O sea, consecuencias, pero todo teniendo presente que Él es el centro. Entonces, buscar, o sea, Dios nos llama a que lo primordial y lo primero sea buscarle a Él. Claro, porque fuera de Él... Eso es. Y algo que también hacemos o pensamos, que al final pensamos que el temor es tener miedo a Él, ¿no? A veces el Señor te avisa o te dice, pues, negarse a nosotros mismos, y a veces sí que o tenemos ese miedo también del Señor: ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me dices eso? O cualquier cosa, ¿no? Y empezamos a dudar, o empezamos a pensar que no es bueno, ¿no? Y el Señor es bueno, ¿no? Y creo que debemos de ir a los sabios, ¿no? A la gente sabia que te va a dar consejo, ¿no? A veces cuando estás con dudas de ese pensamiento, porque al final tú le das al coco y piensas burradas. O sea. Y yo creo que a la hora de hablarlo, el problema se hace más pequeño. Eso es. En plan, en tu cabeza tiene una dimensión enorme, sí. Pero a la hora de hablarlo te das cuenta de que, vale, no es para tanto, esta persona me está escuchando y sí, es importante, porque todo lo que a uno le puede rayar o comer la cabeza, al final es importante, pero no hay que hacerlo de menos, pero sí entregarlo a Dios, y a la hora de hablarlo, al final Dios nos llama a la comunión los unos con los otros. Y como tú dices, Dani, buscar esas personas que te ayuden a volver a encontrar el camino, a volver a encontrar la paz, a hacerte ese choque de realidad, que te dé ese balde de agua fría de la verdad y decirte: ¡hey! Aquí está el Señor. O sea, no te olvides. O sea, no permitas que te desvíes de esa verdad que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, que busquemos más que nada, igual pensamos en buscar a alguien, un amigo o alguien carnal, ¿no? Y qué bueno que podamos buscar a alguien espiritual, que no vayamos a cualquier persona, sino a alguien con quien nos vaya a apoyar, con quien no vaya a ser de carne ni de tropiezo, sino de alguien que digas, pues lo que dice Belén, ¿no? Que nos lleve al camino correcto pero que sea espiritual, ¿no? Que tenga esa sabiduría de poder ayudarte. A mí me pasaba que claro, cuando yo estaba mal, hace unos años ya, pues por gracia de Dios ya quiero estar bien, ¿no? Y quiero buscarle a Él, y que hay veces que, pues bueno, tienes momentos complicados, ¿no? Pero cuando yo estaba mal y no quería saber nada de Dios porque me cansaba de batallar, no buscaba a esas personas que sabía que me iban a dar con la verdad en la frente, con esas verdades que duelen, sino todo lo contrario. Buscaba a esas personas que sabía que no me iban a aportar nada y que me iban a permitir seguir como estaba. Claro. Pero luego al final siempre, por gracia de Dios, terminas buscando a esa persona, pues porque al final Dios te pone esas personas para que le vuelvas a encontrar a Él, porque el Señor es así, nos quiere con Él. Y algo que yo veo y también me mostraba, ¿no? Que a veces es verdad que muchas veces se repiten, no sé si os ha pasado, ¿no? El pastor vuelve a repetir la misma otra prédica que es de toda la vida, ¿no? O cosas así, pero eso creo que es el Señor, ¿no? También, que como que te está volviendo. A veces sabemos las cosas, ¿no? A veces tú sabes eso, pero hace falta que te repitan, ¿no? Porque estamos tanto en nuestras cosas que no te das cuenta, o igual lo repite y tú ya estás con otra. Entonces ya empiezas a ver muchas más cosas, ¿no? Y algo que es así también es
paso a paso, ¿no? No es de un día para otro vas a dejar de hacer cosas que no quieres y tú quieres seguir adelante, pues, ¿sabes? Y es un paso, ¿no? Yo le decía a mi padre, reedificando muros, ¿no? Y me dijo, sí, reedificando, pero también quitando los que son los escombros, porque a veces edificamos en escombros que están destruidos, ¿no? Y empiezas pues eso, ¿no? A edificar en sitios donde no lo es. Y a veces hace falta, pues eso, ¿no? Quitarlos y empezar como de nuevo, ¿no? Sí, lo que decías de paso a paso, uno de los predicadores decía, no te pongas metas enormes, no pidas la paz del mundo si en tu familia no hay paz. No pidas la paz en Ucrania si tú no estás en paz. O sea, ser real con lo que está pasando en tu vida y no te vengas arriba, porque al final, cuando más aumenta la fe es en las pequeñas experiencias. Porque sí, cuando vemos un milagro enorme es evidente que nuestra fe aumenta muchísimo. Pero la vida no está llena de milagros enormes, sino milagros pequeñitos en el día a día, dependiendo de Dios y viendo cómo esa fe crece por tu depender y ver que esas pequeñas metas, esos pequeños logros de ser cada vez más como Cristo se van cumpliendo. Entonces, eso. Sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Es poco a poco el Señor pues también creo que te va librando, ¿no? Te va mostrando, mira, en este área igual tienes que cambiar, ¿no? En este área no estás actuando bien. Y también algo que me gustaba que se compartía durante este año en general, porque como decía Belén, es que en cada congreso, en cada retiro pues ha habido el lema de liberación. Y me gustaba que repetían libres para servir. Y eso me llamó la atención porque cuando estamos atados no podemos servir bien, ¿no? Cuando tú estás atada no puedes servir con libertad. Y qué bueno que podamos ser libres, como decía en la prédica, ser libres ¿con qué propósito? ¿Para qué? Para tú estar bien, para tú estar cómodo, No, el Señor quiere ir más allá, no quiere que te quedes ahí, ya está, eres libre, ya está, quédate ahí, era el propósito, ¿no? Ser libres es con un fin. Mi padre compartía, ¿no? Al principio con Adán y Eva ellos eran libres y no era el fin, sino que tenían un propósito. Entonces tú eres libre pero para un propósito, no es que te quedes ahí y ya está. Sí, a mí me venía eso, ¿no? Libres no es vale, voy a hacer todo libremente porque sí, el Señor me está dando esa libertad, pero no es así, ¿no? Yo me ponía a pensar también, por ejemplo, la canción de Hay libertad en la casa, ¿no? También, o Libres para correr, como las canciones estas, ¿no? Y es así, ¿no? No es irte a la aventura, o sea, estoy libre, me voy a ir y voy a hacer lo que me da la gana. No es así, o sea, ser libres es negarte también, ¿no? A ti mismo y seguir la cruz, ¿no? Coger tu cruz y seguirlo. Tomar ¿no? el yugo. Eso es. Sí, al final, yo cuando uno se pone a pensar en este lema y pues analiza de cómo está su corazón, cómo está uno, yo me doy cuenta de que uno es verdaderamente libre cuando reconoce de dónde le ha sacado Dios, cuando reconoce de dónde Dios, o sea, cuando reconoce el sacrificio de Dios en la cruz. Porque al final, si no tienes en cuenta que tú eres salvo por amor, que tú eres salvo por lo que hizo Jesús, uno puede tomar por su propia cuenta el hecho de ser no libre, sino tener ese libertinaje de hacer lo que quiere. Pero uno tiene que entender que tú eres libre porque Jesús murió y cuando entiendes eso te das cuenta de la inmensidad del amor de Dios y lo que uno hace como correspondiendo a ese amor, a esa entrega es, vale, Señor, yo quiero disponerme para ti y una vez que te dispones, una vez que te dejas hacer, pues al final Dios te va liberando, te va sacando. O sea, pero si no eres consciente de lo que en realidad ocurre en tu vida, de que lo que en realidad en tu vida hay pecado y que la paga del pecado es muerte, entonces por eso tuvo que morir alguien sin mancha, que fue Jesucristo, no puedes entender cuál es la verdadera libertad. O sea, cuando entiendes que la libertad solo se paga con muerte,
valoras el ser libre. Eso me gusta mucho, lo de valorar, ¿no? A veces no valoramos nada, ¿no? No valoramos el estar en la presencia de Dios, o no valoramos las pequeñas cosas, no valoramos nada, ¿no? Y hay que parar y pensarse, ¿no? O parar y ir a la gente sabia, ¿no? Y preguntarte, ¿no? También parar a pensar y qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, con qué fin lo estoy haciendo, a dónde voy, ¿no? Sí, con respecto a lo que decías, siento que a veces somos muy ingratos. Y yo la primera, la verdad. Últimamente me doy cuenta, ¿no? de lo ingrata a veces que somos, de lo poco que le agradecemos al Señor por cada detalle, por cada cosa que nos hace día a día, porque si estamos atentos, le vamos a ver en todas partes. Es como el vídeo que puso Rafa, que se trataba de, pues le preguntaban a una mujer, ¿no? ¿Dónde ves tú a Dios? ¿No? Dice, yo le veo en todas partes. Y qué bueno que podamos estar alertas, qué bueno que podamos estar atentos a verle pues en cada detalle, porque si tú estás atento, si tú estás despierto, tú le vas a ver. Es algo obvio, ¿no? Y qué bueno que podamos tener los ojos abiertos, ¿no? Para ver lo que Él hace, porque Él está constantemente pues dándonos los detalles, hablándonos, solo que tenemos que estar despiertos. Atentos, ¿no? Y ya así para terminar tenía, bueno, no sé si queréis decir algo más vosotras, libres para llevar las nuevas buenas. Es así, ¿no? Cuando también el Señor te enseña, tú te liberas también, tienes que ir también a dar esas buenas nuevas, ¿no? Claro. A llevarlo a los demás. Eso es. No quedarte ahí simplemente, sino pues no el Señor te pueda todo. utilizar para liberar. Claro, no guardártelo todo para ti, ¿no? Porque al final también estás siendo un poco también egoísta, ¿no? Sino el Señor te está dando cosas y ser un canal. Al final, las buenas nuevas es el Evangelio y el Evangelio, Dios vino para dar vida y traer esperanza. Y no sé si esto lo he leído aquí ya, pero últimamente tengo mucho en mente este tuit, porque bueno, al final Dios me está hablando de ello. Y dice, el cristiano es aquel que cree que todo ser humano con el que se cruza puede ser eterno. No hay persona con más esperanza que un seguidor de Jesús. Imagina gente así. O sea, tú te cruzas, diariamente nos cruzamos con un montón de personas que la probabilidad de que conozcan al Señor es muy poca, ¿no? Entonces, que tú puedas tener esa esperanza de tú puedes ser ese canal para que ese alma se salve. Porque Jesús vino a morir por cada una de las personas que estamos aquí. Y hay que tener Cuando ganas un alma has ganado el mundo. Sí. Entonces, si tenemos en cuenta y a la hora de orar, de batallar, porque yo, por ejemplo, tengo familia que no conoce al Señor, pero esa esperanza de decir, Señor, tú moriste en la cruz por esas almas, ayúdame a pelear por ellas. Y eso es esperanza para el mundo, porque somos seres eternos, nuestro tiempo aquí en la tierra pasará, pero nuestra alma es eterna y nuestra alma o irá al cielo o irá al infierno. Entonces, evidentemente yo creo que todos queremos ir al cielo y queremos que la gran parte del mundo se salve. Entonces, imagínate gente así, gente que pelee por esa esperanza, por esas buenas nuevas y para ello hay que proclamar a Jesucristo. Sí, yo creo que también hay que tener esa compasión por las almas, ¿no? Hasta que no te des cuenta de lo que es el infierno. Creo que lo compartía una persona y decía, hasta que no te des cuenta de lo que es el infierno no vas a poder tener esa compasión por las almas, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esa compasión por cada alma, porque creo que es muy necesario en nuestras vidas. A veces es verdad que lo que estabais diciendo, ¿no? Que a veces necesitas probar las cosas malas para saber que está mal, ¿no? Cuando tú eres pequeño y te das cuenta que son cosas malas, lo haces por probar. O sea, tu madre o tu padre te está diciendo no mientas y tienes que mentir para que te lleves el palo, que date cuenta también, ¿no? A ver, son cosas también que no tienen un poco de sentido común, ¿no? Ya no solo así, ¿no? Pero bueno,
sí que hemos tenido cosas, ¿no? Aunque tampoco hace falta probar algo que es malo para Claro, saber que es no malo. hace falta... No es necesario, vamos, incluso no debería. No es Yo necesario. veía el paquete de tabaco, ¿no? Que pone no fumes. Yo Fumar flipaba mata. de pequeña, O sea, Yo veía eso y veías ahí no sé qué veías, era algo raro, una Era foto cosas rara. raras, pero te está poniendo no fumes y lo estás haciendo y aún así que te lo marca, tú sigues haciéndolo. No sé. Son cosas también... Contradictorio. Son cosas así, Ya ¿no? ves. También todo es marketing, ¿no? O sea, te venden ahora mismo la moto en 0, ¿no? Ahora tienes que tener un cuidado, ya no solo por todo, ¿no? O sea, tienes que tener un cuidado bastante, ¿no? Con todo, porque ahora todo es así, ¿no? Con los 2x1, que si ganas dinero gratis, Ya. que si te metes, Ya, es que es increíble. te metes en cualquier página para, qué sé yo, para muchas cosas. Ahora hay que tener mucho cuidado y sabiendo más, ¿no? Sabiendo que está mal, hay que tener cuidado, ¿no? Creo que hemos terminado. Creo que sí. No sé si tenemos algo más. No, creo que Si no. él tienes las redes, sí que tiene Ah, cosas. es verdad. Venga, va. Hoy Y lo yo dices creo que bien, no. va. Podéis seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram como bogamadadentro.solidaria, en TikTok también estamos, que nunca ¿sí? lo digo. Bueno, hay 2 vídeos, pero estamos ahí. No estamos Y en TikTok. Estamos en TikTok. Estamos en donde sea para expandir su Eso palabra. es. Estamos en Twitter como Adentro Boga. Muy bien. Y ya está, ¿no? Se me olvida algo. Y en podcast y en Spotify como Boga Mar Adentro. Y ya está. Y ya nos podéis seguir ahí, comentar si tenéis alguna duda y nosotros intentaremos en medio de nuestro Poco saber. poco saber, intentar saber. Intentar mostrar el camino que no. Eso es. Bueno, hoy estamos enchufados, ¿eh? Bueno, ya está, hemos terminado. Venga, hasta el próximo programa. Hasta luego. Si Dios Chao. quiere.